Vamos a entonces ir a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De hecho, hace 8 días había titulado el sermón ¿Esclavos de quién? Primera parte, porque lo que yo pensaba era continuar bajo el mismo encabezado, pero estudiando un poco más a profundidad el texto, y aunque por supuesto todo está relacionado con el mismo tema que hemos estado hablando acerca de la santificación, y de esta ilustración que el apóstol trae en cuanto al tema de la servidumbre. Pero aquí en los versículos 17 y 18, de manera particular, nos encontramos con un tema bien importante que no quise pasar por alto. Y es por eso que el título que le he puesto a la predicación el día de hoy es La fe no fingida. La fe no fingida. Al proseguir con su discurso sobre la santificación, Pablo, en primer lugar, hace que sus lectores cristianos recuerden su nueva servidumbre a la justicia adquirida mediante su confianza en Jesucristo. Su lección primordial en esta sección es que los creyentes en Jesucristo deben vivir en sujeción total a Cristo y su justicia, y no retroceder y caer en sus pecados pasados, los cuales ya no tienen ningún derecho o potestad sobre ellos. Puesto que ellos han muerto en Cristo al pecado y han sido resucitados con Él a la justicia, ya no se encuentran bajo el dominio del pecado, sino que ahora están bajo el señorío de la justicia. Ha habido un cambio. Recuerda, eso es lo que hemos estado enfatizando en los sermones anteriores. Ha habido un cambio de autoridad. Debido a que el cristiano tiene una nueva relación con Dios, también tiene una nueva relación con el pecado. Por primera vez en su vida, el cristiano está en capacidad de no vivir en pecado y también es capaz de vivir en justicia. Como les decía, algo que un incrédulo no puede hacer. Un creyente no puede decir que no al pecado porque todo lo que hace es pecado. Como les decía, aun cuando respira, está pecando. No tiene opción. Pero el creyente ya ha cambiado esa condición. Y como siempre, rápidamente haciendo un recuento de lo que hemos dicho, la presentación del evangelio verdadero provoca en la mente natural del hombre rechazo y objeciones. ¿No es cierto? Siempre que se predica el evangelio, se levantan objeciones. Hace 8 días empezamos hablando del antagonismo en la pregunta que aparece en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Para ellos, la idea de no estar más bajo la ley, sino bajo la gracia, era equivalente a quedar libre de toda restricción moral. Si ellos decían, bueno, si la ley ya no tiene dominio sobre nosotros, si la ley ya no nos condena, pues entonces, pues no hay razón para sujetarnos a ella, ¿verdad? Si ya no es necesario obedecer la ley, si la gracia de Dios cubre todos los pecados, argumentarían, entonces los creyentes son perfectamente libres para hacer lo que les plazca. Para los legalistas, de hecho, Pablo exaltaba la justicia de labios para afuera, mientras que en realidad estaba dando licencia para pecar a todo el mundo con su evangelio de la gracia. Ellos acusaban a Pablo de condonar o alentar la ilegalidad y la contumacia en nombre de la gracia de Dios. Sin embargo, la respuesta del apóstol no se hace esperar. Pablo responde, en ninguna manera, por supuesto que no. Y la idea de esto es no, y 1000 veces no. Eso no puede ser. La mera sugerencia de que la gracia de Dios sea una licencia para pecar se contradice en sí misma. Dios no nos libertó del pecado, del poder del pecado, para que sigamos en pecado. Eso es una contradicción. No puede ser.
Una persona que utiliza la gracia como excusa para pecar, en realidad no ha sido objeto de la gracia. No ha sido liberado del poder del pecado. El propósito mismo de la gracia de Dios es libertar al hombre del pecado. ¿Cómo puede concebirse que la gracia justifique el hecho de continuar en pecado? Y finalmente vimos el axioma en el versículo 16, porque ¿qué podría, hermanos, ser más obvio que el hecho de que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Todos entendemos eso, ¿no? Es una verdad fundamental, elemental. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. La mejor manera de demostrar fidelidad a un amo, mis hermanos, es a través de la obediencia. Eso es un axioma. Así que, ¿cómo nosotros sabemos quién es nuestro amo? Fácil. ¿Cómo vives tu vida? ¿En obediencia o en desobediencia? Punto. Es lo que quiere decir el apóstol aquí. El patrón general de vida de una persona prueba quién es su verdadero amo y Señor. Ahora Pablo pasa a reconocer la obra de Dios, y es por esa razón, otra vez, el título que le he puesto al mensaje el día de hoy. Pablo pasa a reconocer la obra de Dios en estos creyentes en Roma y nos habla de su fe no fingida. Y al hacerlo, primero define lo que es la fe no fingida, segundo, presenta el depósito de dicha fe y tercero, expone el resultado de esa fe. Y ese será nuestro bosquejo, lo que vamos a seguir el día de hoy. Vuelven otra vez a Romanos 6, versículos 17 y 18. Dice: pero gracias a Dios, otra vez, Pablo está hablando del hecho de haber sido libertados del pecado, ¿no es cierto? Y en medio de este tema, Pablo da gracias a Dios. Es algo interesante. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Subrayen esa frase, es sumamente importante, es el centro de nuestro sermón. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, primero que todo, el apóstol da gracias a Dios, hermanos, porque sus lectores creyentes ya no estaban sujetos a la esclavitud que lleva a muerte. Entonces, eso es un motivo de acción de gracias y nosotros, de hecho, debiéramos estar agradecidos con Dios todo el tiempo por el hecho de Él habernos libertado del poder, del dominio del pecado, ¿no les parece? Y no solo dar gracias a Dios por nosotros mismos, sino por todos aquellos a los cuales Dios también ha rescatado de ese dominio. El apóstol no conocía a estos hermanos en Roma y sin embargo daba gracias a Dios por ellos, porque Él sabía de dónde los había librado. Nosotros de la misma manera debiéramos tener el mismo sentir y expresar nuestra gratitud a Dios por nuestros hermanos. Él no agradece, ahora escuchen esto, Él no agradece o los alaba por su propia sabiduría o inteligencia o por su determinación moral y espiritual. No, porque ninguna de esas cosas tuvo algo que ver con su salvación. Él no los alababa en esa manera. Como dice el Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, cuando Pablo da gracias a Dios por estos hermanos creyentes en Roma, él lo hace sabiendo quién era el que había hecho la obra en ellos. Nuestra gratitud por la salvación siempre debe dirigirse a Dios solamente, porque solamente Dios es quien nos da la victoria, como dice Pablo en 1 Corintios 15, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que esto es algo que debemos nosotros también tener presente. Gratitud al Señor por habernos libertado del reino de las tinieblas. Los creyentes, siguiendo con nuestro texto, los creyentes son salvados única y exclusivamente por la gracia y el poder de Dios. Y por su gracia, la desobediencia habitual es una cosa del pasado. Miren cómo dice allí. En otro tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios que aunque erais esclavos, esa palabra erais está en pasado, ¿ustedes se dan cuenta? Eso es cosa del pasado. Eso fue en otro tiempo. Ya no lo somos. Y eso es una realidad, otra realidad más bien, que también debemos recordarnos. Éramos esclavos, ya no lo somos del pecado. Erais, como les digo, traduce un tiempo verbal imperfecto en griego con el que se alude a una realidad continua. En otras palabras, la persona no regenerada se encuentra bajo la esclavitud continua e incurable del pecado. Nosotros éramos, pero ¿qué hay de aquellos que no han sido regenerados o que aún no han creído el Evangelio? Pues ellos todavía continúan en esa situación de pecado, de esclavitud al pecado. Esa es la idea. Esa es la posición universal del hombre natural, sin excepción de ninguna clase. No importa cuán moral, recta o benévola pueda ser la vida de una persona no salva en lo exterior, todo lo que piensa, dice y hace emana de un corazón orgulloso, pecaminoso e impío. Por eso, como les decía hace un momento, el creyente todo el tiempo peca y no tiene opción. Pero para los creyentes, eso es cosa del pasado. Pablo da gracias a Dios, como dice ahí otra vez el texto, de que aunque éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Ya no lo somos. Con una cita del Salmo 14, Pablo ya había dejado claro esa verdad en Romanos 3, versículos 10 al 12, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La verdad es que los hombres no regenerados continúan en un estado de impiedad o vamos a decir subyugados al pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad de todo hombre sin Cristo. Pero no vamos a profundizar ahí porque ya pasamos ahí 3 capítulos exponiendo el tema de la condición del hombre en su estado natural. Solamente, como digo, recordando esa situación. Entonces, en primer lugar, hablemos de la fe no fingida, de la definición de fe no fingida. El hecho de que Pablo no está hablando sobre la justicia meramente externa puede verse, porque como les dije también en la introducción, esa era una de las acusaciones. Cuando en el versículo 15 Pablo trae esta objeción, o las objeciones que el objetor hacía, perseveraremos en el pecado, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las razones que los legalistas por los que presentaban esta objeción era que Pablo proclamaba o enseñaba una justicia externa. Pero, como les digo, aquí en el versículo 17, eso queda completamente destruido. Miren cómo dice otra vez. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, que dice, habéis obedecido de corazón. Pablo no está hablando de algo externo meramente. Pablo está hablando de algo que ocurrió en el corazón. Dios obra su salvación en lo más profundo del ser de una persona mediante la gracia provista de su Hijo. Dios cambia la naturaleza misma de los hombres. ¿No es cierto? En Ezequiel, ese texto tan hermoso, donde nos
habla acerca de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, que iba a cambiar ese corazón de piedra y le iba a poner uno de carne, uno que sintiera. Y no solo eso, sino que iba a poner su espíritu en ellos, y iba a hacer que anduvieran en sus estatutos y los guardaran y los pusieran por obra. Así que para que el creyente ahora viva una vida de santificación, lo primero que tuvo que haber ocurrido fue eso, un cambio, una transformación de naturaleza. Cuando el creyente confía en Él, eso es lo que ocurre. Una persona cuyo corazón no ha sido cambiado o no ha sido regenerado, tampoco ha sido salvada. La vida justa mana de un corazón obediente. Es lo habitual. Y de hecho, no puede haber vida justa sin un corazón regenerado. Lo más que puede haber es moralismo, legalismo, sí, ¿verdad? Satanás no tiene problema con que en los púlpitos se enseñe moralismo, reglas, normas, siempre y cuando no se predique el evangelio. Pero por eso Pablo, todo lo que se propuso fue predicar a Cristo. Y por eso, cuando Pablo está trayendo este tema de la santificación, también va allí, a la médula del asunto. No se trata meramente de algo externo. La vida justa mana de un corazón obediente. Y así como la gracia de Dios opera únicamente a través de un corazón que confía, su justicia opera únicamente a través de un corazón que obedece. Esa es la idea. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? A través de un corazón que obedece. ¿Que obedece qué? Como dice Efesios 2:10, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando un creyente vive en obediencia al Señor, está haciendo esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. La fe y la obediencia, hermanos, están relacionadas de forma ineludible. Cuando hablamos de fe, y otra vez, nuestro tema es la fe no fingida, ¿no? El día de hoy. Pero cuando hablamos de fe, no estamos hablando de algo meramente subjetivo, ¿no? De algo meramente que ocurre en la mente. No, sino que la fe verdadera está estrechamente ligada con la obediencia, al punto de que Pablo la llama aquí obediencia a sí mismo. Cuando dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Esa palabra obediencia allí en realidad tiene una connotación más de fe, de creer. Y por eso quise, como digo, tomar este tema, sacar estos dos versículos, resaltarlos para que veamos la importancia de la fe verdadera o de la fe no fingida. La fe y la obediencia, como les digo, están relacionadas estrechamente. No existe fe salvadora en Dios aparte de obediencia a Dios. Una persona que dice que cree en Dios, pero no obedece a Dios, su fe no es genuina. Ya lo hemos dicho, bueno, Santiago nos lo ha dicho, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no existe fe salvadora aparte de obediencia a Dios, pero no puede haber obediencia piadosa sin una fe piadosa. O sea, no puede haber la una sin la otra. Nuestro Señor, dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14, nuestro Señor se dio a sí mismo por nosotros, no solamente para salvarnos del infierno y llevarnos al cielo. Hay muchas personas que creen que la razón principal del evangelio es eso. Es más, hay personas que vienen a la iglesia porque piensan que de esa manera se van a ganar el cielo. Mira lo que dice Pablo en Tito. Nuestro Señor se dio a sí mismo no para salvarnos del infierno y llevarnos al cielo únicamente. Dice, sino para redimirnos o para libertarnos
Otra vez el término libertad, ¿sí se dan cuenta? Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad, es decir, lo que Pablo llama en Romanos, del poder del pecado. Para eso Cristo fue que vino, para libertarnos del yugo del pecado y purificar la santificación. Hay liberación, por supuesto, en la justificación, y hay santificación, purificar para así un pueblo propio, escuchen, celoso de buenas obras. Eso es fe verdadera. La salvación viene, como dice también Pedro en su primera epístola, capítulo 1. La salvación viene según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Otra vez, no podemos hablar de santificación aparte de la no podemos hablar de salvación aparte de la santificación. No puede haber la una si no hay la otra. Y como dice más adelante, a fin de que los creyentes puedan obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En los versículos 22 y 23 de 1 Pedro 1 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, como el Señor Jesucristo nos santifica, porque sabemos que la santificación es del Señor también, por supuesto que sí. ¿Cómo el Señor nos santifica? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Es decir, Cristo en nosotros por su Espíritu nos lleva a obedecer la verdad. Para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, escuchen, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, como les decía, la salvación es del Señor, la santificación también es del Señor, pero en la santificación sí tenemos algo de participación. ¿Cómo? Mediante la obediencia a la verdad. Y esa participación viene impulsada, motivada, estimulada precisamente por el Espíritu Santo que está en nosotros. La obediencia a Jesucristo, hermanos, y la obediencia a su verdad son sinónimos. Esto también es algo importante. La obediencia a Jesucristo, como el apóstol lo pone aquí, habéis obedecido de corazón. Esa obediencia a Jesucristo o esa fe o ese creer en Jesucristo y obedecer la verdad son sinónimos. Son sinónimos. La obediencia, hermanos, no produce ni mantiene la salvación, pero es una característica inevitable de aquellos que son salvos. Entonces, estamos hablando otra vez, definiendo lo que es la fe no fingida, ¿verdad? ¿Qué es la fe no fingida? Es una fe que nos lleva a depositar toda nuestra confianza, toda nuestra existencia, al punto de que obedecemos al Evangelio de Jesucristo. Como les digo, la obediencia no produce ni mantiene la salvación, pero es una característica inevitable de aquellos que son salvos. La creencia en sí misma es un acto de obediencia. Pablo lo llama así aquí. Repito, la creencia o la fe en sí misma es un acto de obediencia, apremiado y hecho posible por la gracia soberana de Dios, pero involucrando siempre la voluntad no coaccionada del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el creyente cuando cree, en el momento que deposita su fe, su confianza en la persona y obra de Jesucristo, él no lo hace, vamos a decir, obligadamente, por obligación. Su voluntad no está siendo coaccionada. No, una persona no cree en Jesucristo involuntariamente, vamos a decir.
Ustedes no están aquí de una manera involuntaria, ¿no es cierto? Ustedes están aquí porque voluntariamente lo han querido. Ahora, por supuesto, ahorita vamos a ver quién es el que produce ese querer. Pero el punto aquí, mis amados hermanos, es que la fe en sí misma es un acto de obediencia. Por supuesto, apremiado y hecho posible por la gracia del Señor. La obra de salvación que cambia por completo la vida de una persona se debe al poder de Dios únicamente. Eso lo tenemos claro. Pero no obra aparte de la voluntad del hombre. Obviamente, otra vez, Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Cristo es el que salva, ¿no es cierto? Pero Dios, de alguna manera, obra en la voluntad de la persona para que deposite su fe en Él. Aún esa fe que es un regalo de Dios. En otras palabras, como alguien ha dicho, Dios no tiene en su familia hijos que lo sean en contra de su voluntad. No existen ciudadanos involuntarios en su reino. Si yo les preguntara a ustedes que son creyentes, ¿quién de ustedes está aquí por la fuerza? ¿Quién no quiere estar aquí? No, ¿verdad? Dios lo ha producido en nosotros, por supuesto. Pero definitivamente ha habido un cambio en nuestra voluntad. Dios con su gran poder, y aquí es donde vamos a definir o a concretar mejor la definición de fe no fingida. Dios con su gran poder y en su infinita gracia, dice Pablo, es quien produce. ¿Escucharon eso? ¿Quién produce el querer como el hacer? Dios. Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, lo hacemos voluntariamente, sí, pero por supuesto, porque Dios ya lo ha puesto en nuestra voluntad. Ninguno cree a la fuerza. Y si usted le predica el Evangelio a una persona en su estado natural, ¿cuál va a ser la respuesta de esa persona? Inevitablemente, rechazo, crítica. Pues esa es la voluntad del hombre natural, definitivamente. Así que para que nosotros hubiésemos creído a este evangelio que Pablo está exponiendo, para que nosotros obedezcamos de corazón, como dice el texto, tuvo que haber ocurrido un cambio en nuestra voluntad, para que entonces ahora sí depositemos toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dios produce la fe en nosotros, escuche, no aparte o en contra de nuestra voluntad, sino involucrándola en el acto mismo de creer. Esa es la idea. Por eso el apóstol utiliza esta expresión. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado en el pasado, habéis obedecido voluntariamente. Y ya sabemos cómo o por qué. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que, mis amados hermanos, la fe es, por decirlo así, el primer acto de obediencia de un creyente, porque si bien la fe es un regalo inmerecido de la gracia de Dios, no se ejerce aparte o en contra de la voluntad del hombre. Bien, eso en cuanto a la definición de lo que es la fe no fingida. ¿Qué es la fe no fingida? Pues es eso, es precisamente el primer acto de obediencia que una persona puede rendir al Señor. Pero ese acto de obediencia, por supuesto, como les digo, impulsado, motivado por Él, por la gracia de Dios en Él. En segundo lugar, hablemos del depósito de la fe no fingida. El depósito.
La fe genuina no solamente está puesta en el Hijo de Dios, sino en la verdad de Dios, que como les digo, por supuesto no son contradictorios. Nuestro Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Repito, la fe genuina no solamente, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque y esta aclaración es importante, porque hay muchas personas que dicen: yo creo en Jesucristo. Y claro, nosotros sabemos que una persona que cree, o más bien, que todo lo que se necesita para que una persona sea salva es pues que crea en Cristo. Eso es verdad. Pero el problema, y como ahorita vamos a ver más adelante, el problema es que hay muchos que dicen: yo creo en Cristo, pero no están de acuerdo con muchas cosas que Cristo enseña. ¿Cómo está eso? Yo soy el camino y la verdad, dice Cristo. Y esto es un axioma también. No podemos desligar a Cristo de la verdad, porque Él es la verdad misma. Pablo estaba confiado, y por eso da gracias a Dios, de la salvación de sus lectores en la iglesia de Roma, porque ellos habían obedecido a aquella, escuchen, forma de doctrina a la cual fueron entregados. Esa forma de doctrina, ¿qué es? Pues es la verdad de Dios. Esa forma de doctrina. Ningún creyente, por supuesto, comprende todo el conjunto de la verdad de Dios, ni puede pretender hacerlo, definitivamente. Aún el cristiano más maduro y fiel apenas está empezando a vislumbrar las riquezas de la palabra de Dios en esta vida presente. Es todo lo que podemos hacer. Pero el deseo de conocer y obedecer la verdad de Dios es una de las marcas más seguras de salvación genuina. Por eso no puede haber creyente que no desee y no busque al Señor de corazón. El verdadero creyente, repito, tiene el firme deseo de conocer y obedecer la verdad de Dios. Desde su inicio, la iglesia primitiva se caracterizó por su devoción a la doctrina de los apóstoles. Eso lo vemos en Hechos 2:42, ¿no es cierto? Donde dice que los creyentes, la iglesia primitiva perseveraba, y lo primero que dice que es en la doctrina de los apóstoles. Así que no puede haber una iglesia sana sin una sana doctrina. Eso es lo primero. No puede haber una iglesia sana sin una sana doctrina, porque esa es la base de todo. Es decir, en muchos lugares o desde muchos púlpitos donde se predica, entre comillas, a Cristo, pero se niegan muchas verdades de las Escrituras, en realidad no se está predicando al Cristo de las Escrituras. Esa no es la verdad. ¿A Cristo se predica todo o no es Cristo? ¿A Cristo o en Cristo se cree tal y como Él es todo o no se cree en Él? Y Jesús dejó claro eso, que quienes obedecían, rápidamente, en Juan 14, que quienes obedecían su palabra eran los creyentes verdaderos. Juan 14, versículos 21 al 24. Mire cómo dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama. ¿Y qué más dice? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito, ¿no? Una relación con el Dios Trino. ¿Para quiénes? Para los que le aman y guardan sus
mandamientos. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que esos cristianos románticos de hoy día, oh sí, yo amo al Señor, y levantan sus manos y en fin. La pregunta es, ¿obedeces al Señor? ¿Obedeces la sana doctrina? El que me ama, versículo 24, el que no me ama más bien, no guarda mis palabras. Y la palabra que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es otro axioma. La Biblia está llena de axiomas. Ahora estoy usando más el término, ahora que lo entiendo también, estoy usando más el término axioma porque la Biblia es eso. La Biblia está llena de axiomas, es decir, de verdades fundamentales. De verdades que no tienen ninguna discusión. Y esto también es un axioma. El que ama a Cristo, su palabra guardará. ¿Verdad? Pero el que no me ama, pues no guarda mis palabras. Punto. Forma, ahora, siguiendo adelante con nuestro texto. El texto dice que hemos obedecido a aquella forma de doctrina, ¿verdad? Forma es la traducción de tupos que se empleaba para referirse a los moldes en los que se vertía el metal derretido para que se solidificara en la forma deseada. Eso significa forma. Y ahorita vamos a ver la importancia de esa traducción. Y también entregados. Se traduce del aoristo pasivo para didomi, que tiene el significado básico de dejar algo al cuidado o responsabilidad de otro. Es decir, podría traducirse este versículo también como aquella forma de doctrina en la cual fuimos dejados. Nosotros los creyentes fuimos dejados. Ahora, es cierto, por supuesto, que por medio de la lectura y predicación de la palabra de Dios es transmitido a los creyentes la verdad. Por eso estamos aquí, porque queremos escuchar y conocer la verdad de Dios, definitivamente. Pero lo que Pablo quiere mostrar aquí, en este versículo, hermanos, lo que Pablo quiere presentar aquí es que el creyente verdadero también es entregado a la palabra de Dios. O sea, no solamente a nosotros se nos entrega la palabra de Dios, sino que nosotros mismos somos entregados a ella, al cuidado de ella. Eso es algo sumamente hermoso. La idea es que cuando Dios hace de un creyente una nueva criatura espiritual, lo vierte derretido por completo en el molde de la verdad divina. Por eso la importancia de la palabra forma de doctrina. ¿Sí se dan cuenta? Lo que Pablo está diciendo es, mis amados hermanos en Roma o aquí en Houston, en fin, los creyentes, por la gracia de Dios y habiendo obedecido de corazón a esa fe, hemos sido vertidos en el molde de la sana doctrina. Otra vez, por eso no puede haber iglesia verdadera sin una sana doctrina. La traducción que un autor, J.B. Phillips, hace de Romanos 12:1, emplea esta misma figura. Mira cómo dice él: no permitan, traduciendo a Romanos 12:1, no permitan que el mundo a su alrededor los apelmece dentro de su propio molde. Acuérdense que en la Reina Valera dice, no os conforméis. Esa palabra conformar significa eso, amoldar. Entonces, me gusta la traducción que este autor emplea. No permitan que el mundo alrededor los apelmece dentro de su propio molde, sino permítanle a Dios que vuelva a moldear sus mentes desde adentro. En otras palabras, no dejen que las fuerzas de Satanás traten de hacerlos encajar otra vez en ese molde viejo del pecado del cual Dios ya los sacó. Sí, esa es la idea.
Pablo está diciendo, Dios ya nos sacó de ese molde del pecado, nos derritió por completo, tenía que hacerlo, de otra manera no era posible meternos en un nuevo molde. Wow. Permitan que Dios continúe moldeándolos en la imagen perfecta de su Hijo. Al final de cuentas, ese es el molde del cual Dios quiere perfeccionar en nosotros, la imagen de su Hijo. En todas sus epístolas, Pablo hace énfasis de la relación crucial de la verdad de Dios con la vida cristiana fiel. En su segunda carta a Timoteo, él aconsejó a su pupilo predilecto en el ministerio lo siguiente, 2 Timoteo 1:13, retén, eso es una orden, es un mandamiento, es un imperativo, retén, ¿qué cosa? La forma, la misma palabra de Romanos 6, la forma, el molde de las sanas palabras o de la sana doctrina, es lo mismo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. Y más adelante, capítulo 4, versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír o ganas de oír, ¿qué dice? Se amontonarán maestros conforme o de acuerdo al molde de sus propias concupiscencias. Hay una relación crucial entre la verdad de Dios y nuestra vida. Un creyente no puede vivir una vida santa aparte de la verdad de Dios. Es imposible. Es imposible. Es decir, un creyente no puede vivir una vida santa aparte de Cristo. Porque Cristo es la verdad. El apóstol sostenía que un obispo o anciano en la iglesia debería ser otra vez retenedor. ¿De qué cosa? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, como dice en Tito 1:9, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Y más adelante en su misma carta, en Tito capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla, ¿qué cosa? Lo que está de acuerdo, o conforme, o de acuerdo al molde de la sana doctrina. Así que vemos, hermanos, la importancia de la sana doctrina, ¿no les parece? Definitivamente. Una persona puede tener fe o una fe equivocada. Cuando una persona, tristemente, cuando una persona todo lo que escucha es herejes, falsos profetas, falsos maestros, pues entonces lo que está haciendo es llenar sus almas de toda esa basura. Y lo digo así, Pablo lo llamó así también, que todo lo que él tenía como ganancia, ¿y qué era lo que tenía como ganancia? Pues todo lo que él había aprendido en la escuela, con Gamaliel y todo eso. Y dice que eso lo tiene como ahora, basura. Así que no estoy siendo despectivo a propósito. Pablo mismo usó el término. Pero eso es lo que hace una persona cuando no se expone a la sana doctrina. Está llenando su alma de basura. El cristiano que obedece fielmente a la palabra de Dios llega a ser conformado o moldeado, siguiendo la ilustración que el apóstol utiliza, a la verdad de la palabra de Dios. Y se convierte en un modelo viviente del evangelio. Una persona, hermanos, no llega a ser cristiana invocando el nombre de Cristo para creer y hacer todo lo que le parece y desea. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Pero no para hacer y creer lo que le da la gana. Porque entonces, en tal caso, no invocó el nombre de Cristo. El tal no era Cristo, era un anticristo, como dice 1 Juan. Salieron falsos cristos de entre vosotros, ¿no?
Después de la salvación genuina, una persona siempre tendrá el deseo innato, implantado por el Espíritu, para conocer y obedecer la verdad de Dios. Como dice en Juan 8, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que, escuchen, y esto me llama la atención muchísimo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Noten el término, y de hecho nuestro Señor utiliza esa misma expresión en varios capítulos en el Evangelio de Juan. Nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad? Hace poco. Y vemos cómo el Señor Jesucristo se dirige a los que habían creído en Él. Así que uno dice, bueno, pues son creyentes. Está bien, gloria a Dios, van para el cielo. Mire lo que les dice el Señor a ellos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Así, por eso el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ven por qué el juicio va a ser basado en las obras y no en una simple confesión de fe? Porque ahí es donde se muestra realmente el fruto de una persona, en sus obras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, que seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora rápidamente vamos a la tercera parte, el resultado de la fe no fingida. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, volviendo a Romanos 6, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como ven, el apóstol en realidad está usando una ilustración para hablarnos de una realidad espiritual. Y es una ilustración que ya todos pues hemos venido escuchando estos domingos anteriores. La ilustración tiene que ver con la esclavitud, algo que era muy normal en tiempos de los apóstoles y con lo cual estaban muy familiarizados los recipientes de esta carta, ¿no es cierto? La idea es que uno no puede servir a dos amos, mis amados. Esa es la idea aquí. No podemos servir a dos amos, eso es imposible. Por la simple razón de que no podemos pertenecer a dos reinos distintos. Eso es otro axioma también, ¿no es verdad? No podemos servir a dos amos. Ninguno, dice nuestro Señor en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así de sencillo. No puede servir a dos señores. Ahora, volviendo a Juan 8, donde el Señor les dice, si permanecieres en palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen la gran declaración que sigue en el versículo 32 de Juan 8. Inmediatamente después de lo anterior. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí escucharon? ¿Cuál es el resultado de haber creído en Jesucristo genuinamente? Con una obediencia no fingida. ¿Cuál es el resultado? Bueno, Pablo ya nos lo dijo. Libertados del pecado, ¿verdad? Somos siervos de la justicia. Aquí el Señor nos confirma lo mismo. Conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Así que ese es el resultado de la fe no fingida. Libertad. Bueno, sigamos aquí. Entonces, como les digo, ese es un axioma. No puede haber verdadera libertad sin el conocimiento de la verdad. ¿Escucharon eso? No puede haber libertad sin el conocimiento de la verdad. Muchos quieren libertad sin problemas. Libertad en amor, ¿no es cierto? ¿Para qué la doctrina, por favor? La doctrina divide. ¿Sí? El problema es que no puede haber libertad sin verdad, sin conocimiento. Una persona que está ciega a su realidad espiritual, aún anda en tinieblas y es esclava del mundo de las tinieblas.
Pero cuando viene el conocimiento de la verdad, es libertada de ese mundo de oscuridad en el que se encontraba. Así que no puede haber libertad verdadera sin conocimiento de la verdad. Y solo Cristo, quien es la verdad, puede libertarnos del poder del pecado. Sin embargo, ante semejante declaración de nuestro Señor, miren, porque le está hablando a judíos que habían creído en Él. Miren, la única manera que ustedes sean libres es conociendo la verdad. Miren la respuesta de ellos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Eso los ofendió a ellos. Señor, ¿tú nos vienes a hablar de libertad? Somos hijos de Abraham. Imagínense. Ahora, esa respuesta demuestra dos cosas. La respuesta de los judíos. Uno, ignorancia en cuanto a su propia realidad como nación, históricamente y en su momento cuando fueron dichas estas palabras, ya que se encontraban bajo el yugo de Roma. Así que por un lado demostraban ignorancia en ese sentido, pero sobre todo ignorancia en cuanto a su propia realidad espiritual. Escuchen, ellos creían que por el hecho de ser hijos físicos de Abraham eran directamente herederos de la promesa. Eran hijos espirituales de Dios, creían ellos. Y por eso el Señor les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos creían que eran hijos de Dios por ser hijos físicos de Abraham. Y nuestro Señor les quita esa venda y les dice, todo aquel que hace pecado, pues, esclavo es del pecado. Por eso necesitan ser libertados. Aunque ellos se ofendieron con eso. Así como el judío, cualquier persona que no conoce la verdad es inevitablemente esclavo de pecado. Punto. Por eso, iglesias o sectas, vamos a decir más bien, porque son sectas donde no se predica la sana doctrina, es una secta, definitivamente. Las herejías empiezan con pequeños errores. El problema es que si usted empieza con un error, uno solo, cada vez se va haciendo más grande y se van introduciendo más errores hasta que se convierte en herejía. Ok, entonces, el punto es, una iglesia o una secta, ¿verdad? Donde no se enseña la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, tampoco puede haber verdadera libertad. No puede haber verdadera libertad. Porque como dijo nuestro Señor, solamente la verdad nos libertará, nos hará libres. Ahora, noten que la fe no fingida trae como resultado un cambio de servidumbre, no libertad absoluta. Escuchen esto. Miren cómo dice el texto en el versículo 18 de Romanos 6. Dice que habiendo sido libertados del pecado, ¿qué dice? Vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la fe no fingida trae como resultado un cambio de servidumbre, no libertad absoluta, como muchos piensan en cuanto a su condición espiritual. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de la justicia. Otra vez, aquí no hay puntos medios. Así fue como terminamos también hace 8 días. O se es esclavo de uno o del otro. Y aprovecho para hacer una nota aquí. Los traductores de la Reina Valera hablan de la justicia en términos de servicio y no de esclavitud. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, libertados del pecado vinisteis a ser siervos, y no utiliza el término esclavo. Bueno, lo hacen con razón en el sentido de que
es por causa de la connotación de tiranía que la palabra esclavitud conllevaba en ese tiempo. Pero en sí la palabra que el apóstol está usando aquí es doulos, la misma palabra de esclavo. Y la idea es, hermanos, aquí, que el patrón general de vida de una persona prueba quién es su verdadero amo y señor. Repito esto. El patrón general de vida de una persona prueba quién es su verdadero amo y señor. Si su vida se caracteriza por el pecado, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo del pecado. Pero si su vida está caracterizada por la obediencia, lo cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un siervo o un esclavo de la justicia. No hay términos medios. Amado hermano, el apóstol deja muy claro que los creyentes ya no pertenecemos más al reino de las tinieblas. Esa es la razón por la que Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Roma. Les está exponiendo la realidad de que el creyente verdadero ha sido libertado del pecado, del poder, del dominio del pecado. Y Pablo alaba y da gracias a Dios de que los creyentes en Roma, mediante esa obediencia de corazón o esa fe no fingida, ellos verdaderamente habían sido libertados del pecado. Y lo mismo se puede decir de todos los que o como dice Pablo, de corazón han obedecido a la sana doctrina. Como dice también en Colosenses 1:13, porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no pertenecemos al reino antiguo. Ya no estamos en el molde antiguo. Hemos sido depositados en un molde nuevo. En virtud de nuestra unión con Cristo, ya no somos más esclavos de pecado, sino de la justicia. Nuestro amo ya no es Satanás, sino Cristo. Por lo tanto, las órdenes de nuestro nuevo Rey son las que hemos de obedecer. Y tú, amigo que escuchas este mensaje, en realidad ser libres acerca de la justicia, es decir, que tú no eres esclavo de la justicia o siervo de la justicia, ser libres de esa justicia equivale a ser esclavo de pecado. Como les digo, no hay puntos medios. Pero ser esclavos de Cristo equivale a ser verdaderamente libres. Por eso dice nuestro Señor en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, ya les dije, no hay punto medio. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo de Satanás. El punto es que ser esclavo de Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Eso es verdadera libertad. Para terminar con la ilustración, es como la esclava, después de que se promulgó el acta de emancipación de la esclavitud, el amo de unos esclavos les dio el acta para que fueran libres. Y una esclava le dijo a su amo, no, señor, yo no sé vivir libre. Yo no puedo vivir libre. Yo quiero vivir bajo tu yugo, bajo su yugo. Quiero someterme de una manera voluntaria. El punto, mis amados hermanos, es cuando hemos sido libertados del yugo del pecado, de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de Cristo, cuando vemos cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia Dios, el Padre y Cristo ha tenido con nosotros, sería para que nosotros rindiéramos nuestra vida en obediencia a Él como sus siervos. Noten, no por obligación, si se dan cuenta. Nuestro servicio al Señor no es por obligación.
es de corazón por lo que Él ha hecho primero en nosotros. Así que, amigo que escuchas esto, ven a Cristo para que experimentes lo que es verdadera libertad. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por habernos libertado, Señor, del yugo del pecado, de la esclavitud en la que andábamos, Señor. Y habiendo sido libertados del pecado, venir a ser siervos de la justicia. Esto, Señor, únicamente mediante la fe que tú mismo nos has dado para venir y para obedecerte, para creer en ti. Oh Señor, gracias te damos por ello. Y te rogamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos del Rey. Ayúdanos a vivir como tal. Y también te ruego para aquellos que aún se encuentran afuera, en el reino de las tinieblas, que no expongan más sus vidas, Señor, porque será muy lamentable, Señor, si se quedan en ese lugar. Te ruego, Señor, alúmbrale los ojos del corazón para que vean a Cristo. Te lo suplicamos en Jesucristo y para su gloria. Amén.